Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. Bueno, hoy quiero compartirles una palabra que está en Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. El libro de Hebreos, el libro de la fe por excelencia, ¿no? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Bueno, esta Semana Santa, que es una semana en donde todo el mundo está buscando de Dios, se resalta mucho la importancia, ¿no?, del sacrificio, de lo que fue la historia de la Biblia, ¿no? De hecho, antiguamente se respetaba aún más. Esta es la semana de los borrachos, así la denomino yo en esta cultura, sobre todo en la cultura colombiana, porque lastimosamente lo que he visto yo en muchos lugares es una cantidad de borrachos de manera alarmante. Entonces, es una semana en donde muchas personas, pues, obviamente no van a compartir el mismo credo que nosotros, van a estar, no sé, en las cantinas, van a estar de pronto viajando, ¿no? Para muchos es una semana de descanso. No está mal, ¿no? Lo importante en esta semana, ya que estamos hablando del sacrificio de Jesús, es entender el sentido del sacrificio, y de hecho de eso vengo a hablar el día de hoy. El propósito de esta predicación es hablarles acerca del sacrificio de Jesucristo. Pero bien, lo quiero retratar con la figura que utilizó el libro de Génesis, capítulo 4. Después de la caída de la desobediencia de Adán y Eva, ¿cierto? Encontramos en Génesis capítulo 4 la historia de Caín y Abel, ¿no? Sí, no tiene la necesidad de buscarlo. Yo creo que los que han visto películas esta semana entienden que el hermano mayor mató al hermano menor, ¿no? Todo por un tema de un sacrificio. Entonces, parafraseándoles un poco el tema, fue que después de que Adán y Eva salieron del jardín de Edén, ellos fueron expulsados, ¿no? Y ellos, pues, obviamente siguieron teniendo hijos, y de esos hijos hay dos que se mencionan en específico. No dice la escritura que no tuvieron menos o que tuvieron más. Posiblemente hasta ese momento ya la tierra tenía más pobladores, porque posiblemente ya Adán y Eva ya habían tenido más hijos, ¿sí? Pero el centro de esta historia se centra en estos dos personajes, ¿cierto? Algo pasó, algo demasiado grave o demasiado ceremonial para que nosotros lo recordemos hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, lo que sucedió fue que fueron juntos a presentar ofrendas a Dios, ¿no? Se supone aquí, según el contexto de lo que estamos leyendo, que ellos podían comunicarse con Dios, ¿no? Que podían ofrecerle cosas a Dios, y de hecho seguían hablando con Dios. O sea, este texto muestra que aún después de que salieron de Edén, ellos podían hablar con Dios. Sí, tenían como esa comunicación, o sea, Dios se seguía comunicando con ellos. Entonces, es algo que de pronto nosotros pasamos por alto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos interesados como en leer rápido, pero no pararnos en determinadas cosas que sucedieron en ese momento, ¿no? Entonces, lo curioso fue que Dios aceptó la ofrenda de la persona que menos se esforzó. ¿Y este fue quién? Abel. Y rechazó la ofrenda del que más se esforzó. Entonces, yo en otras predicaciones he hablado de que para que usted pudiera cultivar la tierra en un lugar tan árido como el desierto, en el lugar en donde ellos estaban, obviamente usted tiene que regar la tierra, abonar la tierra, usted tiene que hacer mucho trabajo para que la tierra dé su fruto. Y no, un dato no menor es que Dios había maldecido la tierra. Dios le había dado una maldición a la tierra: espinos y cardos te producirá la tierra, y comerás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, imagínese este hombre labrando la tierra, esforzándose para que a la postre poder llevar algo del fruto de la tierra, y finalmente Dios terminará aceptando ¿a quién? A Abel. Entonces, claro, cuando nosotros vemos esta situación, es una situación bastante difícil, ¿no? Bastante compleja. Cualquiera de nosotros le daría piedra, porque nosotros diríamos, pero si él lo que hace es simplemente es cuidar esas ovejas, y yo me esfuerzo, yo todas las veces trato de obedecer, trato de hacer las cosas para Dios, trato de una cosa y otra, pero a veces Dios como que acepta más
el sacrificio de otra persona que es menor que el mío, ¿no? ¿No les ha pasado eso? Como que a veces como que uno dice, oiga, pero si yo me esfuerzo más por seguir, si me esfuerzo más por hacer estas cosas, ¿por qué el sacrificio de esta otra persona es más acepto que el sacrificio que yo hago? Entonces, obviamente, la piedra, la ira, el rencor, ¿cierto? Se apoderó de quién? De Caín. Y finalmente terminó arremetiendo contra su hermano. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento ellos querían tener una excusa para regenerar la tierra. Es algo que de pronto las personas no entienden. Obviamente Dios, entendiendo que la tierra no tenía otro camino sino recibir esa maldición y aún dándole la maldición, él ya tenía un plan para poder, ¿qué? Redimir la tierra, ¿cierto? Redimir al ser humano. Entonces, el plan era su hijo, ¿cierto? Pero, obviamente, el plan del hombre, ¿cuál es? Coger y tratar de embellecer la tierra que Dios había maldecido. Tratar de que la tierra diera fruto y llevarle de ese fruto, tratando de darle a entender a Dios que la tierra no era mala, que por favor regenerara la tierra. Entonces, ahí es donde está el problema, ¿sí? Entonces usted dice, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios va a rechazar ese esfuerzo si se ve, el esfuerzo de Caín se ve como si fuera un esfuerzo noble, ¿no? Un esfuerzo que está tratando de hacer las cosas bien, como de llevar, ¿qué de malo tiene coger y llevarle una ofrenda a Dios? No tiene ninguna cosa mala, ¿cierto? Pero el tema es el llevarle la contraria a Dios. Ese es el problema, ¿cierto? Entonces, es algo gracioso en cierta forma porque yo recuerdo que hay mucha especulación sobre el texto en donde, de hecho en los evangelios se menciona en donde al Señor le preguntaron, ¿es lícito darle impuestos al César? Entonces el Señor les dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces usted se pone a pensar en lo siguiente, bueno, pero ¿qué quiso decir el Señor ahí en ese momento, no? Entonces, muchos predicadores, sobre todo los de la prosperidad, empiezan a decir, no, es que darle al César el impuesto y a Dios se le debe dar los diezmos y las ofrendas, ¿no? Entonces, de una vez, ¡pum!, los predicadores de la prosperidad se les prende el foco y de ahí sacan una maravillosa predicación, ¿cierto? Y sus arcas se llenan de dinero. Pero, en realidad, el Señor no estaba hablando de eso. Recuerden que la acusación era, ¿es lícito darle, o sea, es necesario darle impuesto al César? ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos lo que querían era que capturaban a Jesús. O sea, que se regara un rumor falso para que dijeran, este tipo está trayendo una revuelta sobre Israel para que no se le pague impuesto al César. Para ellos, ¿qué hacer? Lavarse en las manos, ¿cierto? Y poder mandar a capturar a Jesús. Entonces, el Señor Jesús le responde a los escribas y fariseos, o sea, a los religiosos de esa época, y nos responde a los religiosos de esta época. Les dice, den al César lo que es del César. ¿A qué se le debe dar al gobierno? Dice, toda autoridad es establecida por Dios. Sométase a toda autoridad porque no hay autoridad, sino solamente la que Dios establece, ¿no? Toda autoridad es establecida por Dios. Entonces, si el gobierno te pide obediencia, tienes que dar obediencia. Pero a Dios también tienes que darle lo que es de Dios. No se está refiriendo exactamente al tema del diezmo de la ofrenda. Se está hablando de la devoción hacia Dios, de lo que se le debe dar a Dios. ¿Qué se le debe dar a Dios? Culto. ¿Qué se le debe dar a Dios? Respeto. ¿Qué se le debe dar a Dios? Prioridad. ¿Qué se le debe dar a Dios? Todo. La gloria le pertenece a Él. Entonces, ¿qué era lo que no le daban los escribas y fariseos a Él? Esto que acabo de decir, no le daban ni la gloria ni el respeto, no le daban la puntualidad, no le daban el primer lugar. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesús. En ningún momento está refiriéndose al tema de los dineros que entran a la iglesia. Entonces, le está hablando a los escribas y fariseos, al emperador, porque ustedes están bajo un gobierno y yo puse a ese gobierno. Por eso fue que cuando Pilatos vino y le dijo a él, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios, tú eres rey, porque yo tengo autoridad para sacrificarte, tengo autoridad para matarte, tengo autoridad. Entonces él dijo, usted no tuviera autoridad si mi padre no le hubiera dado autoridad a usted. Entonces Dios le da la autoridad a los gobernantes, aun si están errados.
Dios les permite gobernar. Pero también a Dios se le debe dar la autoridad, el respeto, la gloria y el valor que Él merece porque Él es digno de gloria y de alabanza. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con Abel? ¿Cierto? Mire, es que nosotros queremos ver lo que queremos ver porque nosotros tenemos muchas necesidades. ¿Cierto? Entonces el predicador de la prosperidad tocó ese tema de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios para hablar de las finanzas, pero no están mirando el verdadero sentido del texto, ¿cierto? Entonces, aquí en Hebreos dice que Abel habla aún por su ofrenda, ¿cierto? Y que esa ofrenda le hizo testimonio a todo lo que él hacía. Entonces, por ejemplo, cuando usted lee en Hebreos, dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Note esta palabra, excelente, ¿cierto? Que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios. O sea, ese sacrificio que hizo él, esa acción que hizo él, fue una acción muy importante. Era excelente esa acción, ¿cierto? Y además de eso, lo justificó. Entonces, las personas viven su vida, algunas personas pensando en la condenación y no entienden que aquí está la respuesta al problema de la condenación del ser humano. ¿Qué es el problema de la condenación? Que el ser humano no encuentra justificación por su maldad, sino que creen que Dios ya los ha apartado completamente y creen que no van a tener justificación delante de Él, ¿cierto? Entonces, a veces escuchamos textos como de acercaos pues confiadamente delante del trono de la gracia, pero usted dice, si yo tengo maldad en mi vida, si yo cometí este delito, si yo cometí esto, ¿cómo voy a tener una justificación? Entonces imagínese, aquí este hombre llamado Abel hizo una acción excelente, esa acción lo justificó, ¿cierto? Y mire lo que dice en adelante, dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dándonos testimonio de sus ofrendas. Entonces, esa palabra ofrendas es una palabra que en el griego es la palabra dones, no ofrendas. Entonces, cuando ustedes busquen el original en el griego, van a encontrarse con la palabra dorois o dones. Entonces, dio testimonio por sus dones, o sea, por sus acciones, por lo que él hizo de ahí en adelante. O sea, todo lo que este hombre hizo en una sola acción tuvo una justificación. Yo creo que Abel no era perfecto. Posiblemente tenía su conflicto ¿con quién? Con Caín. Posiblemente estaban compitiendo por el que daba mejor tributo a Dios. Posiblemente porque en aquel entonces, como no habían leyes, no habían normas, porque estamos hablando del inicio de la humanidad, entonces ellos de pronto hacían cosas en contra del otro. Habían momentos, había envidia entre ellos. Posiblemente, estoy parafraseando, no vayan a decir que yo estoy asegurando eso. Quiero que usted se sumerja en el texto. Entonces, ese sacrificio que fue excelente, lo justificó y aparte de eso dice aquí que los dones, o sea, sus acciones fueron justificadas y Dios dio testimonio de todo lo que él hizo. O sea, le agradó a Dios todo. Una sola acción. Un solo sacrificio lo hizo a este hombre excelente, justo y perfecto delante de Dios. ¿Sí o no? Entonces, mire cómo termina. Y muerto aún habla por ella, pero ¿usted cuántas veces escucha hablar de Abel y su sacrificio? Es muy raro, ¿cierto? Y muerto aún habla por ella. ¿Por qué? Porque la acción de Caín era el sacrificio, era sombra y figura del sacrificio que iba a venir a hacer Jesucristo. Abel, perdón. La ofrenda que ofreció Abel fue sombra y figura de lo que vino a hacer ¿quién? Jesucristo. Entonces, mientras que Caín venía a tratar de ofrecerle a Dios el fruto de la tierra, esforzándose, sudando, Abel entendía que lo único que tenía él era lo que Dios le había dado, y era un corderito, una oveja que iba a ser sacrificada y que lo podía llegar a justificar.
Eso le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque la respuesta a lo que hizo Adán y Eva, la maldad del ser humano, estaba retratada en el sacrificio ¿de quién? De Abel. Pero lo que nosotros seguimos haciendo como creyentes en la actualidad está retratado en la ofrenda de Caín. Usted dice, uy, no, ¿cómo así? Eso es muy duro. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de justificar y de tratar de doblar la mano de Dios. Usted mira en muchas personas, en muchos cultos, en muchas iglesias, hablando del decretar, de decir, yo pacto, yo digo que esto va a ser así porque Dios es así. Entonces, el tratar de doblar la mano de Dios es el problema. Entonces, digámoslo de cierta manera, usted fracasó en su hogar y usted empieza a decir, yo declaro que mi hogar se rescata, pero usted sigue siendo la misma porquería en su casa. ¿Sí o no que es molesto? ¿Qué piensan de eso? Es algo muy tenaz. Entonces, mientras que usted trata de regenerar la tierra, Dios completamente rechaza esa regeneración. Entonces, mientras que Abel trata de presentar una ofrenda para Dios, producto de lo que Dios mismo le había dado, que eran sus corderos, porque era pastor de ovejas, ¿cierto? ¿Qué hacía Caín? Caín trataba de representarle a Dios la ofrenda, fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Pero Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque la importancia de la ofrenda de Abel es el sacrificio. Entonces, antiguamente, ya Dios les había enseñado, uno, después de que ellos fueron desnudos en el jardín del Edén, producto de la desobediencia de Adán y Eva, ellos trataron de cubrirse ¿con qué? Con las hojas de higuera, que son sombra y figura de la justicia del hombre. El hombre apenas se equivoca, trata de cubrir su desnudez. Entonces, ¿qué es lo que primero ellos tienen a la mano? Unas hojas de higuera, se tapan, y esa es la justicia del ser humano. El problema es que esa justicia se seca y se cae rápido, porque las hojas de higuera, el problema es que se secan muy rápido, ¿cierto? Esos taparrabos no duran mucho. Entonces, Dios previendo eso, Dios en el capítulo 3 sacrifica unos animales y les hace pieles, vestidos que les durarían a ellos, que son sombra y figura de Jesucristo. Entonces, obviamente cuando ellos toman las hojas de higuera, esas hojas de higuera se les iban a caer rápido y iban a mostrar otra vez su desnudez. Pero las pieles de los animales que Dios sacrificó les iban a durar mucho tiempo más. Las pieles son sombra y figura del sacrificio de Jesús. Entonces, usted la Biblia no la puede leer de una manera literal y entenderla de esa manera porque usted se va a equivocar, se va a estrellar. El sacrificio de Abel era importante porque Dios ya les había enseñado a ellos la importancia del sacrificio. Ellos cogían y subían a las alturas y a Dios le sacrificaban un corderito. Entonces, Abel entendía que lo único que tenía él por ofrecer era un cordero. ¿Qué es lo único que tiene que ofrecer el ser humano en la actualidad? Al Hijo de Dios. Es lo único que puede mostrar delante de Dios, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No hay otra justificación. Su comportamiento jamás va a poder justificarlo delante de Dios. Usted tiene que ir a Dios con el Cordero de Dios. Entonces Juan el Bautista, mirando a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Los judíos, porque era una cultura ganadera que se dedicaba a criar las ovejas y que hacían sacrificios en la loma, apenas vieron a Jesús. ¿Cómo así? Él es el que viene como Cordero a hacer justificación por todos nosotros. Entonces, ellos tenían esa concepción y entendían, pero el Cordero toca matarlo en la loma, matarlo en el monte, para que nosotros seamos justificados. Aún no entendía bien, pero Juan el Bautista sí lo entendió. Entonces, usted en esta Semana Santa debe ir con el único sacrificio acepto delante de Dios, que ¿cuál es? Su Hijo. No con las hojas de higuera. Note que también las hojas de higuera son producto de la tierra. Ni con el sacrificio de Caín, porque la tierra había sido maldecida por Dios cuando les dijo, espinos y cardos te producirá la tierra. Entonces la Biblia no se puede entender fuera de Jesucristo. La Biblia no puede entenderse lejos de Jesucristo. La Biblia tiene que entenderse
con Jesucristo. ¿Por qué? Porque cada figura que está en el Antiguo Testamento, note con lo que yo estoy diciendo, es representativa a Jesucristo, es sombra y figura de Jesucristo. Las pieles de los animales sacrificados por Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva, sombra de Jesucristo. El corderito que llevó a Abel, lo más gordo de las ovejas, lo más bueno de las ovejas, es el Cordero de Dios que fue la ofrenda de Abel. Pero el hombre trata hasta el sol de hoy de presentar su propia ofrenda, y es justificar la maldad y la maldición que Dios ya había decretado ¿sobre qué? Sobre la tierra. Espinos y cardos te producirá la tierra y comerás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, lo increíble es que los espinos y cardos se mencionan cuando Dios está hablando no solamente a la tierra, porque nosotros ¿de dónde provenimos? De la tierra. Espinos y cardos es lo que verá el hombre a través de su vida. ¿Cómo así? Sufrimiento. En el mundo hallaréis aflicción. Espinos y cardos. Espinos y cardos, ¿por qué? Porque esta vida tiene sus cosas bellas, ¿no? Como la rosa, ¿no? Pero la rosa chuzan. Usted piensa que a usted no le puede ir mal. Los predicadores de la prosperidad, usted está enfermo, tiene problemas en su economía, en su familia, y todo, es que usted no diezma, es que usted no ora, es que usted aquello, es que usted esto. No. El problema de todo esto es que nosotros no nos sometemos a entregarle a Dios lo único que nos justifica delante de Él, y es su Hijo. Cuando usted, por eso es que dice la Escritura, acercado pues confiadamente delante del trono de la gracia. ¿Por qué nosotros nos vamos a acercar confiadamente al trono de Dios si tenemos culpa y pecado? Es porque nosotros no podemos acercarnos a Él con nuestras obras, ni con el producto de nuestra tierra, porque nosotros, nuestra condición es maldita, estamos en pecado. Ninguna obra que el ser humano pueda presentar delante de Dios va a ser lo justo ni perfecto delante de Él. Lo único es el sacrificio de su Hijo. Es lo único. Entonces, si usted se acerca delante del trono de la gracia, no se acerque con la culpa. No se acerque tampoco negando la situación que usted está presentando, sino acérquese con Jesucristo. ¿Por qué con Jesucristo? Porque a pesar del pecado o de la maldad que usted haya cometido, Jesucristo ya pagó por usted, pagó por su maldad. Entonces, Abel no era perfecto, pero la ofrenda de Abel sí era perfecta. Por eso es que en Hebreos capítulo 11 dice, el versículo 4 dice que Abel presentó más excelente sacrificio, y ese sacrificio lo justificó delante de Dios. Y de ahí en adelante, Dios habló de sus dones, de sus esfuerzos, de todo lo que hizo, y habló bien. ¿Usted quiere que Dios hable bien de usted? Preséntese con Jesucristo. Pero las personas, nosotros somos chistosos, porque nosotros somos como los escribas y fariseos en aquel entonces, y le decimos al Señor ahora, Señor, ¿es lícito darle al César lo que es del César? Entonces Dios le va a decir a usted, hermano, ¿usted por qué me pregunta eso? Dele al gobernante lo que es del gobernante, porque yo establecí toda autoridad establecida. Por muy mala que a usted le parezca, esa es la autoridad que yo permití. Pero a Dios lo que es de Dios. Si no se está refiriendo al dinero o al dinero, está refiriéndose que a Dios se le da lo primero, lo mejor. Las personas dicen, por ejemplo, las primicias. Esta semana estoy hablando con unos amigos de las primicias. Entonces, los predicadores de la prosperidad, no los reformados, porque la iglesia reformada protestante nunca celebró las primicias. Los que celebraron esos fueron los predicadores de la prosperidad, y es un concepto nuevo. Entonces, en donde ellos cogieron y dijeron, empezaron a combinar la ley con la gracia. Entonces dijeron, no, ¿cómo vamos a recaudar dineros para la iglesia? Vamos a exigirle a la gente que dé las primicias. ¿Sí? ¿Para qué? Para recaudar más fondos. Pero las primicias no vienen con ese propósito. ¿Con qué propósito vienen las primicias? En las primicias fue lo que Dios estableció para que el ser humano le diera lo primero a Él. Y eso para sostener la vida sacerdotal del antiguo Israel. Entonces, Dios exige al ser humano que le dé lo mejor, lo primero. Y no estoy hablando de dinero. El dinero es una añadidura.
pero usted le debe dar lo mejor a él, no lo que a usted le sobra. Cuando usted le da a Dios lo que le sobra a usted, usted no le está dando ni al César lo que es de César porque se la pasa quejándose de su gobierno, ni tampoco le va a dar a Dios lo que es de Dios. A Dios se le da el respeto, la gloria, la honra y la alabanza. Pero nosotros interpretamos mal la Biblia. ¿Por qué? Yo quiero traerles un ejemplo bien chévere que les va a hablar a ustedes un poquito de nuestra mala concepción y de la forma en que nosotros ideamos la Biblia, porque tenemos ideologías, pensamientos y son sembrados muchas veces por malas predicaciones. Ya estamos predispuestos al sano evangelio. Entonces ahí en Lucas capítulo 9 es uno de los textos más incomprendidos. Vamos a estar leyendo desde el 28 hasta el 36. Es uno de los textos más incomprendidos por las personas el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchos tienen como figuras místicas con lo del tema de la transfiguración, ¿no? Otros tienen figuras como de que fue un tema más ceremonial. O sea, yo he escuchado cualquier cantidad de predicaciones acerca de esto, pero yo más que darle a usted la definición de lo que significa esto, quiero mostrarles algo que pasaba con un señor llamado Pedro. ¿Sí? Y yo quiero que usted se detenga a leer la Biblia y con eso le saque el jugo a la palabra y pueda entender el sentido de lo que está escrito en ella. ¿Listo? Entonces ahí en el versículo 28 dice la transfiguración. También este texto, hablo paréntesis, está en Mateo capítulo 17 y en Marcos capítulo 9. Solamente que aquí en Lucas me está dando unos ingredientes y unas especificaciones que no me dan en los otros dos textos. Entonces dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. 2 espantos se le aparecieron a estos hombres, ¿no? Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban reunidos, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿No sabiendo qué? Lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Entonces, yo les leí este texto para que ustedes vieran una relación de lo que estaba sucediendo. Mire, cuando usted mira este texto, usted de una vez empieza a pensar en la situación, ¿cierto? Yo quiero que usted se imagine la situación. Está Jesús y un momento a 2 difuntos. Entonces imagínese a don Pedrito, Jacobo y Juan. Lo curioso es que Jesús se aparta con ellos 3 y al finalizar les dice, oiga, no le vayan a decir a nadie. ¿Cierto? Y aparte de eso, hay que entender una cosa. El hombre cambió su aspecto, ¿no? Decía que tenía un rostro que resplandeciente y en el libro de Mateo, si no estoy mal, o en el libro de Marcos, aparece que la figura de él era tan resplandeciente. Un tema curioso ahí fue que, aparte de eso, Pedro le sugirió a Jesús que hicieran 3 enramadas. Yo quiero hablarles del pensamiento en ese momento de Pedro, ¿no? El pensamiento de Pedro era un pensamiento muy particular, pero es un pensamiento de lo que ellos querían en ese momento, o de la forma en la que ellos veían a Jesús. ¿Para qué les sugiriera a ellos que se hicieran 3 enramadas? Era porque pensaba que estos 2 hombres se iban a quedar. ¿Por qué? Porque Pedro, al igual que sus discípulos, tenían una manera de mirar a Jesús. ¿Y cuál era la manera de mirar a Jesús? Como el revolucionario que los iba a sacar del problema que tenían con Roma. Entonces él quería que hubiera guerra. Entonces, ¿qué hacía falta para levantar otra vez al pueblo? Pues al representante llamado Moisés
¿cierto? El representante de la ley, con eso hasta los escribas y fariseos, que eran los que oían la ley, al ver a Moisés, iban a seguir a Jesús, ¿cierto? Y el representante de los profetas, quien era Elías, también, mejor dicho, o sea, Pedro en ese momento se metió en horrendo video y dijo, no, venga señor, aquí fue. Bueno le es que estos hombres se queden aquí con nosotros. Vamos a hacer una revolución bien berraca. Entonces vamos a armar 3 enramadas acá. Vamos a armar un campamento. Usted no pone a pensar, las enramadas era porque él quería, obviamente, o sea, él pensaba que era el momento en donde ellos iban a empezar a reinar. Recuerden que los hijos de Zebedeo, su madre un día le dijo, Señor Jesús, mis hijos ¿en dónde se van a sentar? ¿En qué parte? ¿Uno a su derecha o en qué parte? ¿Uno a su izquierda? Sí, vamos a entender, lo que miraban los judíos en Jesús era ¿quién? Alguien que iba a venir a reinarlos a ellos con poder. Y ellos iban a ser el pueblo que al que se les había negado la gloria, iban a ser otra vez una nación y miraban a Jesús como un futuro David. Esa era la figura. ¿Sí me hago entender? Entonces, obviamente usted va a entender este texto de la manera correcta si usted se pone a pensar en cómo pensaba Pedro. Pero el problema es que Pedro pensaba con la razón. Lo que quería Dios al llevar a Pedro, a Jacob y a Juan era mostrarle a ellos la gloria de Jesús y mostrarle que él era superior que Moisés y superior que Elías. Pero Pedro nunca vio eso. Pedro lo único que vio fue su plan. ¿Sí o no? Entonces, porque él no sabía lo que decía. No sabía. Como muchos de nosotros tenemos problemas, tenemos situaciones y Dios a usted no le quiere traer la solución a su problema muchas veces. Usted dice, uy, ¿cómo me va a decir eso si es que yo ya estoy cansado con este problema? Yo ya estoy mamado con esta situación. No, Dios muchas veces no le quiere traer la solución a eso. Como no le trajo la solución a los discípulos de conquistar Roma. El problema para el pueblo de Israel grave era que estaban siendo oprimidos. Por eso era que le decían al Señor Jesús que si era lícito darle impuestos al César. O sea, el problema era con Roma. El problema era tan grave que ellos, o sea, si usted de pronto sabe algo de los judíos, usted sabe que los judíos no soportan que ningún extranjero venga y los gobierne. Y para muchos judíos era una deshonra que el mismo gobierno de Roma les hubiera puesto a un usurpador como era Herodes, que era un edomita descendiente de Esaú. Eso era una vergüenza. Y ellos sabían que los sumos sacerdotes, Caifás y su séquito, eran falsos. Entonces ellos querían deshacerse de ese problema, pero adivine que Dios no tenía ese plan. El plan con el cual Jesús y Dios les permite a ellos ver a su Hijo transfigurado era para que ellos vieran la gloria de Jesús, para que ellos vieran que era superior. ¿A quién? A Elías y Moisés. Por eso es que acá hay una conversación, cosa que esta conversación no se mira ni en Marcos ni en Mateo. Lucas dice que ellos estaban hablando de la manera en la que Jesús iba a partir de este mundo y de lo que iba a hacer en Jerusalén. O sea, Elías y Moisés se acercaron a hablar con Jesús. Pero en ningún momento Pedro le prestó atención a eso. Pedro estaba en su plan, como muchos de nosotros. Estamos metidos en nuestros problemas y creemos que somos el centro del universo y de que Dios tiene la obligación de resolvernos nuestros chicharrones. Nosotros armamos el problema y nosotros queremos de que Dios arregle nuestro problema. Entonces, por eso al inicio del video hay muchas personas que se la pasan diciendo yo declaro, yo decreto. Usted, ¿cómo puede usted pensar de que usted puede decretar o declarar algo hacia Dios? O decir que esto va a ser así porque a usted se le da la regalada gana o porque usted piensa que es así. Es decir, mire, yo muchas veces en el camino del cristiano vi personas que fueron malas personas en su economía, en su familia, en las cosas que Dios les dio a gobernar, pero entonces la forma de ahorita de arreglarlo todo es yo decreto que mi hogar se va a restaurar, yo decreto que mi economía se va a restaurar, como diciéndole a través de mi voz esta vaina se va a arreglar. No, y peor aún, usted coge y piensa que dándole pactos, diezmos, lo que sea a Dios, usted va a arreglar las cosas. No,
Lo único que puede arreglar su situación con Dios es que usted presente la misma ofrenda que presentó Abel, y esta es Jesucristo. Que usted se acerque delante de Él, no con su obra propia, no pensando que usted es perfecto, no pensando de que usted es la paloma inocente en toda esta historia, sino pensando en que usted también tiene su culpa y de que el único que puede traer real solución a sus problemas es Dios. Es el único que puede traer una solución real. Posiblemente no va a ser la solución que usted espera. Posiblemente no le va a dar lo que usted quiere. Le va a dar lo que usted necesita. Porque Él sabe que usted es polvo y Él es consciente de su necesidad, dice la palabra. Entonces, lo increíble de la ofrenda de Abel es que era sombra y figura de Jesucristo. Y por esa ofrenda, Dios sigue dando testimonio de Él hasta el día de hoy. Pero nosotros no entendemos cuál era la ofrenda que ofreció Abel. ¿Por qué? Porque nos interesa más ver a los héroes de la fe como el mecanismo para obtener la bendición. Dígame qué bendición obtuvo Abel en esta tierra. Que su hermano iría por detrás y le metiera un rocazo. Póngase usted a pensar. Ofreció a Jesucristo, ofreció al Cordero, pero eso no lo eximió de que alguien viniera y le hiciera daño. Dios no lo guardó. ¿Y por qué no lo guardó? Porque sencillamente estaba mostrando a través de esa obra, para que usted y yo la leyéramos en la actualidad, de que la ofrenda de Caín es la obra y la ofrenda del ser humano. Y la ofrenda de Abel es la obra que todo creyente debería presentar. En pocas palabras, son los dos tipos de ofrendas del creyente. Son los dos tipos de obras y justificaciones del creyente. O sea, está hablándole al creyente. Porque el creyente utiliza figuras, pero no se da cuenta de que esas figuras no son representativas delante de Dios. ¿Cuáles son las figuras del creyente en la actualidad? Mi esfuerzo, mis diezmos. Una vez, de hecho no hace mucho, una amiga que me decía, es que yo diezmo y por lo tanto Dios está obligado a que un hombre que le había robado una plata se la devolviera. Yo le dije, ese hombre no le va a devolver esa plata, se lo aseguro. Le dije, ¿usted por qué recibe la bendición? ¿Porque es hija o porque usted diezma? Yo recibo la bendición de mi padre porque yo soy hijo. ¿Sí o no? ¿Usted por qué recibe la bendición? ¿Porque usted es completamente obediente? No. Es porque Dios tiene misericordia de usted. Por misericordia es que usted puede respirar el día de hoy. Por misericordia. ¿Sí o no? Entonces, cuando vemos esa figura, cuando vemos lo que sucedió en el jardín del Edén y lo que sucedió después del jardín del Edén, que la otra semana voy a continuar hablando de la descendencia de Caín, porque sí, hay algo representativo. Yo sé que no tiene que ver con los héroes de la fe, porque quiero continuar con el mismo formato. Quiero hablar de Enoc y quiero hablar de la descendencia de Caín. ¿Cierto? Entonces, ¿pero por qué este relato está puesto ahí? Porque Dios no defendió a Abel. Vuelvo y le repito, porque Dios le está hablando al creyente en la actualidad. El creyente en la actualidad es representante de lo que hizo Caín. ¿Por qué? Porque el creyente en la actualidad cree que sus obras, que sus diezmos, que medianamente su buen comportamiento va a poder librarlo del brazo de Dios. Ese es el problema. O sea, por más obras que usted haga, ninguna de esas obras van a ser suficiente para poder cubrir el sacrificio de Jesucristo. Y en cambio, Abel ofreció un cordero y ese cordero fue la mejor ofrenda y fue la ofrenda excelente. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer en la vida de creencia? Venir con Jesucristo, someterse a Jesucristo y obedecerle a Jesucristo. Entonces, ahí en la transfiguración, Dios les habla a través de una nube y le dice, este es mi hijo amado. A él, oíd. ¿Sí o no? Pero imagínense, el Señor Jesús, mire, le salió callo diciéndoles a ellos, me es necesario padecer, me es necesario entregar mi vida, me es necesario morir, me van a apedrear, me van a matar, me van a crucificar. Y todos allá,
esperando a que Dios le resolviera el problema que tenían con Roma. Así somos los creyentes en la actualidad. Cuando usted va a la iglesia, usted está esperando que Dios le resuelva su problema, pero el verdadero problema no es ese. El verdadero problema es que usted no escucha a Jesús. Y así a usted se le presente Jesús. Mire, note esto que le voy a decir. Así a usted se le presente Jesús y Jesús se le transfigure, y usted vea a Moisés y vea a Elías, usted no va a creer. ¿Y por qué no va a creer? Porque usted está pensando en su problema. No está pensando en el verdadero problema que usted tiene, y es su salvación. ¿A dónde va a pasar su vida? Usted se centra aquí en los beneficios que puede llegar a obtener aquí en la tierra. El apóstol Pedro lo dijo de la siguiente manera: Señor Jesús, nosotros hemos dejado a padre, madre, esposa, hijos, ¿cierto? Hablando de las cosas que habían dejado aquí en este mundo. El Señor básicamente le dijo: hombre, no hay nadie que no deje a padre, madre, esposa, hijos, ¿cierto?, que no le sea retribuido en este siglo y en el venidero, en este tiempo y en la vida eterna. Lo que pasa es que eso no es importante para Dios. Para Dios, si usted está pasando por un momento económico, no es importante. Un mal momento económico no es importante. Y lo mismo, si para Dios, si usted está pasando por un buen momento económico, tampoco es importante. Para Dios lo importante es su corazón, su alma, lo que hay allí, no otra cosa. Entonces, en las iglesias se viven y mejor dicho, se matan porque un hombre les dé una unción, porque les impongan las manos, porque este hombre truene los dedos y se les arregle el problema, pero no se preocupan porque en las casas tienen una Biblia que la tienen llena de polvo. No se preocupan por ir a culto. No se preocupan por hacer las cosas correctas delante de Él. Tienen al Dios bombero. Y muchos creyentes ya ni creen en Dios. Van al culto por temor, por miedo, por superstición. Hay muchas personas que saben que el tema de las primicias no es un tema bíblico, pero aún así lo tienen como un agüero. Diezman por agüero. Por eso es que el Señor Jesús les decía: porque ustedes me alaban de boca, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hombre, mire, yo se lo digo a usted: Dios está interesado en que a usted le vaya bien. Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, pero así como prospera tu corazón, seas prosperado en todas las cosas. Lo primero que debe prosperar es su alma. Pero usted está más preocupado por su economía, por su pareja, por sus finanzas, por su familia, por lo que usted tiene alrededor. Usted se está aferrando a lo que se aferraba Pedro, Juan y Jacob, a lo que se aferra toda persona, a todo discípulo que tenía el Señor en aquel entonces. ¿A qué? Al reino aquí en la tierra. Porque pensamos en reinar, en que estemos bien, en prosperar, pero para Dios eso no es el problema. O sea, de verdad Dios quiere prosperarlo a usted. De verdad Dios quiere sanarlo. Mire, con esto termino. La escritura dice que el Señor Jesús abrió el rollo y le dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para darle buenas nuevas. ¿A quién? Al pobre, para dar libertad al cautivo, para darle vista a los ciegos y darle libertad a los oprimidos, ¿no? Y dijo: hoy esta escritura se ha cumplido acá. Dígame una cosa: ¿cuántos predicadores en la actualidad le dan vista a los ciegos? Libertad a los cautivos. ¿Sí o no? Se dice, bueno, el Señor Jesús cogía tierra, hacía babitas y le echaban los ojos y las personas volvían a ver, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros, miren nomás ese texto, lo entendemos como literal. Entonces nosotros pensamos que el propósito de Dios es simplemente que usted ya no pase por una mazmorra, que usted ya no esté cautivo, que usted tenga vista física, que usted ya no sea oprimido. Pero es que ese texto no es literal. Cuando una persona viene al Evangelio, cuando recién inicia el Evangelio, viene ciega. La vista que Dios le da a una persona es esa. La vista a los ciegos es que nosotros, antes de conocer verdaderamente la gracia y la misericordia de Dios, estábamos ¿cómo? Ciegos. Estábamos oprimidos. No es que ahorita no vamos a volver a recibir algún tipo de opresión, no, sino que ya no nos importa. Porque como dijo el apóstol Pablo, estoy acostumbrado a tener lo bueno y lo malo. Estoy acostumbrado a vivir libre y también estar en cárceles.
a pasar necesidad. Aún a pesar de eso, el hombre era ¿qué? Libre. Libertad al cautivo. Muchas veces nosotros estamos condenados a estar presos en otra persona, en una economía. Estamos condenados a estar presos, pero la libertad que Dios nos da a nosotros es el Evangelio, su Hijo. Estamos convencidos de que Dios está interesado y está fijando sus ojos aquí en la tierra. Cuando Él mismo dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra, donde el hollín y el pollín corrompen. Ahora, con esto que le estoy diciendo no significa que no vayan a trabajar, porque hay muchos que se van como al extremo, ¿no? A lo que yo me refiero es que ese no es el centro de la vida del creyente. No es el fin. Todo aquel que deje padre, madre, hijos, esposa, por causa del Evangelio, y de Jesucristo, Dios le va a recompensar. El problema es que usted no quiere Evangelio, usted no quiere darle la gloria a Él, usted lo único que quiere es que Dios le solucione el problema y abrirse. Ese es el tema. Ese es el tema. Pero la mejor ofrenda, ¿cuál fue? La de Abel. Ofrenda excelente que habla solamente que si usted viene con Jesucristo, las demás cosas vendrán por añadido. Les pido una disculpa porque imagínense, hoy es sábado y de Semana Santa y hay algunas personas, vecinos, que están celebrando pues supuestamente el sacrificio de Jesús y lo celebran con Diomedes al lado de una pola. Suele suceder, ¿cierto? Entonces, de verdad deseo que esta Semana Santa verdaderamente signifique algo para el creyente, ¿no? Y al hablarles del sacrificio de Jesús, ustedes puedan encontrar la paz, la gracia y la seguridad que usted necesita para vivir la vida en el cristianismo. Recuerden inscribirse en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos también en Instagram y en Facebook. Muy pronto estaremos en Spotify. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.